Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, claro. Y muchas gracias a Iván y a los patrocinadores, bueno, por colocarme en una situación algo incómoda. Yo soy más de los que se mueven. Pero bueno, hoy vamos a intentar hacerlo desde aquí. eh, Reflexionar con ustedes, ¿no?, sobre algunos de los aspectos a los que yo me he dedicado en mi vida profesional y que espero que a ustedes les interese, ¿no?, que es la gestión del riesgo, la gestión del cash management, de la liquidez, ¿no? Cuando me lo propuso Iván, pues me sorprendió. Yo pensé, bueno, ¿y qué hace un señor como yo en una reunión técnica como esta? Y la verdad es que luego reflexionando, pensé dos cosas, ¿no? Primero, que la idea de Iván de introducir un tema transversal en una reunión técnica me parece refrescante, ¿no? Cuando uno de repente hacen algo disruptivo con él, se encuentra con algo que no espera en la jornada, pues a uno parece que le anima más, ¿no? Y en segundo lugar pensé, claro, las empresas a las que voy a dirigirme, que no dejan de ser empresas, por eso es válido todo lo que le voy a contar, o al menos una gran parte de lo que pretendo contar. Eh, sí que de algún modo todos tenemos interiorizado lo que es la gestión de la prevención, asociado a la prevención de riesgos, ¿no? Y, hombre, aunque ha costado mucho, ¿no? Todos hemos vivido, bueno, los que somos un poco mayores más, la situación que se encadenó, pues las empresas hemos ido tomando conciencia de que lo más prudente para todos era que, bueno, primero analizar los riesgos a los que estábamos sometidos, ¿no? Nuestra actividad, los trabajos que desarrollábamos, ¿no? Luego hacer un plan de prevención que era conveniente para la empresa, ¿no?, saber a qué riesgo nos enfrentamos y cómo reaccionar en caso de que se produzca, y luego utilizar las EPIs adecuadas. Bueno, todo eso que, como digo, ha costado, bueno, se ha ido haciendo pozo, ¿no? Y sin embargo, a veces ocurre que en la gestión financiera de las empresas, y me refiero a las pequeñas y medianas empresas, que es el mayor número de empresas del mundo, de nuestro país y por supuesto de cualquier país, ¿no? Obviamente a veces la urgencia no nos deja plantearnos esa prevención, ¿no? Y por eso a veces nos vemos abocados a lo que nos pasa a la mayoría de los gestores financieros, ¿no?, que nos dedicamos a apagar fuegos. Bueno, yo hoy, con la invitación de Iván, lo que pretendo es situarnos un poco en ese escenario de prevención de riesgos, en este caso del riesgo asociado a las relaciones comerciales de nuestra empresa, ¿no?, lo que es básicamente el riesgo comercial y su fuego, que es la morosidad. Vamos a intentarlo. No sé ustedes, yo como Manolito pienso que por supuesto el dinero no lo es todo, ¿no? Están los cheques, las transferencias, incluso los bizum. La situación de pandemia que vivimos en el año 2020, lo que puso de manifiesto de una forma abrupta, es cierto, fue la situación de muchas empresas, grandes, medianas y pequeñas, aquí nos afectaba a todos, ¿no?, más preocupados por crecer, en muchos casos de una forma ampliamente apalancada, dado el escenario de bajos tipos de interés que habíamos vivido, y no tanto por el control y seguimiento de la liquidez. Bueno, esta primera afirmación pensarán, este señor no es partidario de crecer. Por supuesto que sí, yo creo que crecer es obligado, pero el crecimiento debe de ser, y es algo que me ha perseguido siempre, con una palabra muy de moda últimamente, que es sostenible. Ahora se aplica para todo, pero es cierto que el crecimiento debe de ser, a mi juicio, sostenible. ¿Eso qué significa? Significa que hemos de ser capaces de soportar el crecimiento con nuestros medios, no solo propios, seguramente también ajenos, pero de un modo equilibrado, que ese crecimiento no haga que nuestra labor de muchos años se vea perjudicada e incluso desaparezca, como ha ocasionado a muchas empresas.
¿vale? Obviamente, esta focalización del objetivo de crecimiento lo que implica conseguir siempre es un incremento continuado en la facturación, ¿no? Crecimiento y facturación van siempre íntimamente relacionados. Lo que en muchos casos ha propiciado el que se produzca una relajación en el control, en la asignación de riesgos. Teníamos que vender, ya no mirábamos tanto a quién, y un menor rigor en el seguimiento de los cobros a los clientes. Verán por qué esta frase la he subrayado, porque es una de mis obsesiones. En la actualidad, el escenario continúa siendo, a mi juicio, incierto. Es cierto que a lo mejor no tan incierto como se nos pinta, pero sigue siendo incierto. La situación macroeconómica general, ¿no?, propiciada fundamentalmente por muchas cosas, yo entiendo que por un cambio de ciclo, y además, lógicamente, por la influencia de la guerra, que se está alargando mucho más de lo que inicialmente parece que se iba a producir, y que ha provocado pues, un incremento en los precios de la energía, una elevada inflación, un incremento de tipos de interés, la escasez de materias primas. Todo ello puede poner en riesgo el desarrollo de muchas empresas, en particular de aquellas que no hayan sido capaces de restablecer su liquidez, y ello puede condicionar el resultado de nuestras relaciones comerciales con ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este mundo cada vez más global todos estamos interrelacionados y lo que le afecta a uno por ese efecto contagio seguramente nos acaba afectando de uno u otro modo. ¿Cuál es el mayor temor que debemos de ver, ¿no? Pues a mi juicio, como indica la transparencia, para una empresa el peor o la peor de las situaciones es la morosidad, ya que implica la ausencia de beneficios, pero además unido a otras pérdidas, como la del coste del producto vendido y la de todos sus costes asociados. Fíjense, algo que voy a decir ahora les va a parecer evidente y sin embargo en muchas ocasiones no lo es tanto. Cuando yo vendo sin margen o con un pequeño margen, porque quiero hacer la obra, porque quiero estar presente en la empresa, porque necesito estar ahí, porque necesito que mi competencia sepa que me estoy moviendo, pero cobro, habré hecho una venta con poco margen. Pero si yo hago una venta con un gran margen y no cobro, no solo pierdo el margen, sino todos los costes asociados a la realización de la instalación. Esto que parece evidente, no lo es tanto. ¿Y cuáles son los costes de la morosidad? Pues el primero y el más evidente, el coste financiero de financiar, el gap, que nos ha provocado esa falta de flujos. Los costes bancarios asociados a las comisiones de devolución, generalmente elevados, y que no siempre somos capaces de repercutir a nuestro cliente. El deterioro de la imagen financiera de la empresa. Me dirán, hombre, igual es exagerado. Pues no. Cuando nosotros sufrimos un impagado, no es nuestra culpa, cierto, pero sí es nuestra responsabilidad. Luego veremos por qué. El coste de oportunidad derivado de la no rotación de flujos, es decir, cuando yo no cuento con un flujo con el que contaba, obviamente eso me obliga a restablecer, a reordenar mi situación. Y sobre todo, a lo mejor me impide acceder a otras oportunidades que tenía. Y por último, y lo más evidente a mi juicio, como dice mi amigo Pere Barflit, ¿no?, es el esfuerzo adicional de ventas para compensar las pérdidas. Él pone un ejemplo, me dirán exagerado, sí, pero muy gráfico. Si nosotros tenemos un impagado de 10.000 euros y tenemos un margen sobre ventas, margen final, en torno al 5%, nosotros necesitaremos unas ventas esterilizadas. ¿Eso qué significa? Unas ventas buenas, que no fallen, por importe de 200.000 euros. Fíjense de lo que estamos hablando. Hemos de incrementar nuestra facturación en 200.000 euros, cosa que es un volumen importante, ¿no? Si facturamos 1.000.000 de euros, estamos hablando de un 20% adicional de ventas buenas.
hechas a clientes que no fallen para compensar esa pérdida de 10.000 euros, ¿no? Dicho así, se ve gráficamente, ¿no? Y es llamativo, pero es la realidad. Bueno, ¿y cómo podemos meternos con ello, ¿no? Bueno, pues yo he dividido un poco la ponencia en tres partes, ¿no? La primera hablaría de políticas de riesgo, ¿no? Vamos a adelantarnos, ¿no? ¿Cómo podemos adelantarnos? Lo segundo, una reflexión que quiero hacer con ustedes, ¿no? Si efectivamente pagamos bien las empresas españolas o no. Bueno, por mejor decir, si cobramos bien las empresas españolas o no y cuáles son las perspectivas. Y por último, algunas sugerencias, claro, solo sugerencias. La ventaja de estar aquí arriba, iba a decir que negaré siempre haberlo dicho, pero parece que me están grabando, es que uno puede decir cosas que luego no sean tan fáciles de llevar a cabo en la práctica, pero queda muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer y qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Vamos con el principio. Las políticas de riesgo. Bueno, estarán de acuerdo conmigo en que ya no vale con vender. Ya no es suficiente con vender. Hay que vender bien, asegurando el cobro. Claro, esto, no sé ustedes, ¿no? Es algo que debiera de ser evidente para todos nuestros comerciales. Bueno, pues todavía hoy, yo al menos me encuentro con empresas en las que el comercial no tiene tan claro que hay que vender bien. Él entiende que su obligación es vender, pero eso no basta. Obviamente, nos podemos plantear un cambio en la gestión del circulante, pero en el fondo no se trata de adoptar soluciones drásticas, ¿no? Eliminando el crédito a clientes, adoptando el modelo de pago a contado. Bueno, o sí, ¿por qué no? Una anécdota. En una de nuestras empresas tenía una cierta incidencia cuando se dedicaba a grandes empresas con volúmenes amplios. Decidimos que a lo mejor la mejor orientación era cambiar el modelo de negocio y dedicarnos a una venta de menudeo. Pequeñas empresas. Tenía dos ventajas y un gran inconveniente. Me entenderán enseguida. La primera ventaja es que diversificabas, ¿no? Vendías a muchos. Y además, generalmente pagaban a contado o cuasi contado, con lo cual tenías diversificación y flujo. Claro, tenía un inconveniente, que había que trabajar mucho más, porque no es lo mismo concentrarse en 3 clientes que en 300. Claro, para el comercial es más cómodo concentrarse en 3. Para la empresa, a lo mejor lo más conveniente es concentrarse en 300, aunque lo obligue a incorporar un segundo comercial. ¿Vale? Bien, en definitiva, si esa no es la opción, porque yo entiendo, me imagino que están pensando, claro, este señor lo tiene fácil porque no vende. Bueno, pues no, porque yo soy de los que creen que las empresas que por supuesto perviven por encima de la vida de sus trabajadores, debe de ser así, lo configuran las personas. Y cada vez más, cualquier persona que integra la empresa debe ser un comercial. Porque un comercial no es solo el que vende, sino el que proyecta una imagen determinada de la empresa, el que se interesa por qué hace el cliente, el que contacta con él, el que cuando le ve le ofrece cosas, ¿no? Y ese ha sido siempre mi planteamiento. Pero si no podemos, perdón, plantearnos esta opción del cambio de línea de negocio, hombre, lo que sí debemos es de tratar de controlar y atemperar los riesgos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con algo que suena muy bien y luego es difícil, ¿no? La gestión eficaz de los cobros y el riesgo comercial, ¿no? Suena fenomenal. Bien, ahora me dirán, ven, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero, vamos a asignar las ventas a nuestros clientes. Lo primero que tenemos que saber es a quién vamos a vender o a quién debemos vender, hasta qué importe y en qué condiciones. Esta tercera pregunta, que a veces es la más importante, se nos suele olvidar, ¿no? El comercial llega y dice, he hecho una buena operación. Y cuando le preguntas, ¿cómo vamos a cobrar? Dice, eso ya es cosa tuya. No, es cosa de todos. Y el primer interlocutor
es el que plantea la operación en su conjunto. Bien, para hacerlo tenemos, me imagino que les sonará, y si no lo comentamos, 3 herramientas, ¿no? La primera es el seguro de crédito, que es una herramienta esencial a mi juicio. La segunda, el credit scoring, o asignación objetiva, y la última, la asignación subjetiva. Esto es un empeño de un servidor. El seguro de crédito, como digo, es la herramienta clave en la gestión de cobro de las empresas, o debe serlo. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, por un motivo de prevención, ¿no? Las empresas de gestión de riesgo lo que nos dan es un análisis de la solvencia. Ellos tienen más datos que nosotros. A lo mejor no siempre tienen los mismos, y a lo mejor los nuestros son buenos, pero tienen más, porque conocen qué está haciendo esa empresa con muchas empresas. Y eso le da una imagen de la solvencia mucho más amplia de la que podemos determinar nosotros. Segundo, nos dan una opinión de crédito. Y esto es importante, porque nos está fijando un límite de hasta dónde debemos de asumir riesgo con esa empresa. Fíjense, no nos dice hasta cuándo podemos venderle, sino cuánto es lo recomendable que asumamos de riesgo. ¿Cuánto debo de arriesgar con esta empresa? ¿Vale? No es lo mismo. Tercero, un seguimiento de la evolución del cliente, por supuesto, y del mercado. A veces los clientes están asociados a un mercado que se mueve cada vez con mayor velocidad, y en muchos casos de manera abrupta. Tercer elemento importante, o cuarto elemento importante, la indemnización, ¿no? Obviamente, las compañías de riesgo, de seguro de crédito, lo que nos permiten es el recobro de un porcentaje elevado, ¿no? Entre el 90 y 95% en caso de sufrir un impago, ¿no? Y por último, el último elemento, que también es importante, es el recobro, ¿no? La ayuda en la recuperación de los créditos impagados, en su caso, porque la compañía tiene seguramente más medios que nosotros. Bien, los otros dos elementos, ¿no?, que quieren más residuales, ¿no?, pero también importantes, ¿no? El credit scoring es una herramienta que intenta automatizar la toma de decisiones de una forma automática en la asignación de riesgo a clientes, ¿no? En este caso, la bondad depende del algoritmo que hayamos elegido, cuáles son los elementos que hemos integrado en dicho algoritmo y, sobre todo, de la información de la que se nutre. Y, por último, les decía mi empeño personal, la asignación subjetiva. Es el método menos científico, pero ¿qué quieren que les diga? En épocas de crisis como la actual, puede resultar el más efectivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nadie mejor que nosotros debe de conocer a nuestros clientes próximos. Porque hay forma de conocernos. Otra cosa es que a veces no lo hagamos. Pero a partir de la información directa sobre el cliente y de la información indirecta que también podemos tener, ¿no?, nos hacemos una idea de cuál es el riesgo que podemos asignar a ese cliente. Y a partir de ahí fijamos nuestra posición de riesgo a asumir, es cierto, con cada cliente y en cada caso, porque a veces, digamos, el conocimiento de nuestro propio sector nos hace saber un poco cuáles son, ¿no?, las empresas en las que debemos de confiar. Obviamente, aquí lo más importante es la información. Bueno, pero la información es vital para todo. Entiendo, ¿no? El tener información sobre qué y cómo movernos es vital. Bueno, obviamente, la información con la que podemos contar es a partir de la información comercial, ¿no?, las cuentas anuales de la empresa. Es cierto que dan información, quizá un poco alejada en el tiempo. Las empresas no hemos cerrado la información desde el 2022 y estamos a mediados del 23. En segundo lugar, los informes comerciales. La tercera, la información investigada. ¿Qué es esto de la información investigada? Pues el preguntar de toda la vida, ¿no? Uno pregunta, uno se informa, uno contacta. Oye, ¿qué tal te ha ido con? Oye, ¿por qué ya no estás con? Oye, antes le hacías los trabajos, pero hoy, ¿por qué ya no se los haces tú? ¿No? A veces esta información es relevante. Y por último,
la nueva información, he puesto aquí lo del avance y la consolidación de las redes sociales. Bueno, todos somos digitales, o debiéramos de serlo. Eso implica que tenemos acceso inmediato a la información. A veces esa información no es del todo veraz, estarán de acuerdo conmigo. Con lo cual, a veces conviene más esa otra información investigada, que digo yo. Bien, vamos con el segundo punto. No sé qué pensarán. ¿Pagamos bien? ¿Cobramos bien? ¿Qué les parece? Este señor dice no. Debe decir que no pagamos bien y que no cobramos bien. Ninguna de las dos. Bueno, hombre, la cosa ha mejorado, le diría yo. Pero es cierto que si miramos los informes, pues el plazo de medio de pago de las empresas españolas en el primer trimestre de 2023 es o se ha incrementado, estamos en 95,45 días de media. Eso significa, según el estudio sobre el comportamiento de pago informa Dun & Bradstreet, ¿no?, que si consideramos que hay muchos pagos que se hacen a contado o cuasi contado, en el sector en el que yo me muevo, el pago a contado de 30 días es muy habitual. Eso significa que hay empresas que están pagando por encima de los 150. Y si me apuran, en algún caso, a 180. ¿no? Eso, evidentemente, ahora veremos, es una complicación. ¿Y por qué lo es? ¿no? Porque además, fíjense, esta cifra obedece a que, aunque disminuye el periodo pactado, ¿no?, pactamos a 80 días, resulta que hay un retraso de 15 días, de media, 15,45, por un día por encima del periodo precedente, ¿no?, del trimestre precedente. Si ven la evolución del gráfico, para que me cupiese no es muy allá, pero verán punto de incidencia en los 84 días que estaba en 2017. ¿no? Evidentemente, a partir de ahí hemos vuelto a coger carrerilla, es decir, bajamos, ¿no?, por aquello de cuando empezó la normativa y tal, todos nos pusimos como muy serios, pero luego ya hemos seguido avanzando hacia esos 95,45 días. ¿Vale? Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas? Bueno, pues fíjense, el Gobierno publicó el 19 de octubre la Ley 1822 de crecimiento de creación y crecimiento de empresas, ¿no?, más conocida como la Ley Crea y Crece. Esta ley ha venido a modificar la Ley 15 de 2010 contra la morosidad en las operaciones comerciales, la que estaba vigente hasta el momento, ¿no?, y se inserta dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por nuestro Gobierno. Que lo que ha pretendido es establecer un marco regulatorio que permita impulsar la creación de nuevas empresas, fomentar el crecimiento empresarial, eliminar obstáculos a la actividad, la reducción de la morosidad comercial y el apoyo financiero, sobre todo, para favorecer el crecimiento empresarial del país. En su preámbulo, la norma dice que la morosidad supone un lastre importante para la economía española, muy especialmente para las pymes. Y es verdad. Fíjense, si todos fuéramos capaces de pagar a 30 días, eso significaría que todos tendríamos los flujos recurrentes de una forma más o menos segura, y eso nos permitiría también ajustar nuestros flujos de pagos. Claro, cuando alguien se retrasa, obviamente trastoca nuestro planteamiento. Nuestra organización se ve desvirtuada. ¿Y qué hemos de hacer? Pues obviamente dos cosas. Si tenemos músculo financiero, asumirlo con nuestros medios, y si no lo tenemos, tenemos que apoyarnos en otros para que de alguna manera aquello encaje. Claro, la cadena se va haciendo más compleja a medida que todos incumplimos. Por eso, efectivamente, tal como dice la norma, la morosidad supone un lastre importante para nuestras empresas. El contenido de esa norma, a mí me gustaría destacar pues, un poco tres medidas, ¿no?, que aparentemente plantean la lucha contra la morosidad.
La primera, la creación de un observatorio estatal de la morosidad privada. La segunda, que tiene mucho peligro, implementar la factura electrónica a todos los empresarios y profesionales con el fin de acortar los ciclos de tramitación, incluido el cobro. Claro, la facturación electrónica implica que la red va a registrar todas nuestras facturas, todas y cada una de nuestras facturas, con lo que eso significa, ¿no? Una transparencia total sobre nuestros registros comerciales, lo cual es importante porque efectivamente va a dar agilidad y va a dar una facilidad. Ya no tendremos aquella excusa de no he recibido tu factura, porque habrá un registro en el que sabemos que efectivamente la factura se ha registrado. Y lo más importante, a mi juicio, ¿no? El tercer punto, que por eso es más amplio, ¿no? La obligación de todas las sociedades mercantiles de informar de forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales el periodo medio de pago a proveedores. Me dirán, hombre, eso ya se hacía. Sí, pero en principio en aquellas que se auditaban y en las grandes, ¿no? Pero es importante que haya una obligación de recoger esa norma, porque de algún modo lo que vamos a saber, que sea con retraso, es cuál es el plazo medio de pago de todas las empresas. Y además plantea para las cotizadas y a las que presenten memorias no abreviadas, aquellas que necesitan auditarse, ¿no?, el volumen monetario y el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa. Es decir, nos exigen que digamos cuánto volumen de nuestras facturas lo estamos pagando dentro del plazo establecido, lo que significa que habrá una parte, la otra, que lo estamos pagando fuera del plazo establecido. Además, se establece una obligación adicional con la modificación de la Ley de Subvenciones, en la que se pone de manifiesto como criterio para el acceso a subvenciones públicas que aquellas empresas que quieran obtener y cobrar una ayuda de más de 30.000 euros no podrán tener ninguna factura pendiente de pago de más de 2 meses. Esto sí es una exigencia importante. Se establece con el fin de garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas. Tiene sentido, tiene sentido. Alguno me dirá, hombre, tiene sentido siempre que la administración cumpla. Tendré que estar de acuerdo, efectivamente. Si no cumple la administración, que en algunas pasa, es difícil que te pidan la exigencia de que tú sí cumplas cuando no tienes los medios. Pero sí parece evidente que esa preocupación nos va a tratar de, o trata de alguna forma, poner en evidencia, ¿no?, esa preocupación existente sobre el nocivo impacto de la morosidad, y la adopción de estas medidas se dirige, entiendo, de forma clara hacia la prevención, o al menos que exista en el mercado, ¿no?, una información directa y más o menos inmediata sobre los comportamientos de pago. Y ello porque el comportamiento de pago es un indicador evidente, en la mayoría de los casos, de la salud financiera de las empresas. A las empresas no nos gusta dejar de pagar. Al contrario, ¿no?, soy de los que piensan, como pensaban nuestros abuelos, que el que paga descansa y el que cobra más. Cuando una empresa no paga a tiempo es porque no puede. Luego, el manifestar esa situación, lo que en cierto modo nos va a alertar sobre que hemos de tomar precauciones con esa empresa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el último punto. Ahí voy. El último sería, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar estos problemas de cobro y qué herramientas podemos utilizar? Como digo, esta es la parte divertida en la que yo les cuento y ustedes dirán, claro, qué fácil lo cuenta este señor ahí arriba subido. Bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar los problemas de cobro? Bueno, permítame 2 recetas, ¿no? La primera, a través de la elección del medio de cobro que resulte más adecuado en cada caso. No siempre, ni con el mismo cliente, a veces las operaciones son iguales. Hay que elegir
el que mejor se adapte y se ajuste a las necesidades de ambos. Y ahí podemos encontrarnos, sino que los conocerán, ¿no? Pero los comentamos: el cobro anticipado, el contado, asociado siempre a un descuento por pronto pago, el pagaré no a la orden, el recibo, tipo de crédito, y por último, el famoso confirming, que ahora hablaremos de él. El segundo elemento que yo planteo es, bueno, implantando, un sistema de control y seguimiento de vencimientos que permita una gestión adecuada del instrumento de cobro asociado a la operación de venta. ¿Eso qué significa? Bueno, yo soy muy pesado, soy muy intenso, lo he sido siempre. Creo que la gestión del circulante requiere anticipación. Y esa anticipación significa, 1, conocer a nuestros clientes; 2, conocer cómo nos han de pagar; y 3, gestionar el cobro. Y gestionar el cobro significa desde enviar la factura y asegurarse de que la han recibido, que es conforme y que es adecuada, hasta saber cuál es el medio de cobro y cuándo hemos de recibirlo. De nada sirve una gestión de cobro, a mi juicio al menos, en la cual nos enteremos de que no nos han enviado el pagaré el día del vencimiento. Ahí ya nuestro recorrido es menor. ¿Vale? Bueno, en cuanto a los medios de cobro, el primero, como decíamos, el cobro anticipado. Es el único medio que elimina el riesgo de cobro. Claro, qué fácil. Bueno, obviamente, yo creo que es un elemento necesario en la primera operación comercial con un cliente. Siempre. Me dirán, claro, ¿por qué no vendes? Sí, sí vendo. Hay que explicar muy bien a tu cliente cuál es el motivo, porque en esta primera operación, que aún no le conoces, le vas a exigir un cobro anticipado. Y a lo mejor le tienes que dar una facilidad, cierto, pero eso te va a dar una primera relación importante. O si quieren, al revés. Cuando le planteas al cliente y el cliente se resiste y no lo entiende, puede ser una señal de que no puede. Segundo, el contado. Bueno, ¿qué entendemos por contado? Fíjense, en mi primera experiencia profesional, el contado era contado. ¿Qué significaba? Pues que el proveedor entraba con la factura, se acercaba a la caja, entregaba la factura y esperaba de pie a que le hiciéramos el talón, el cheque. Claro, yo que entonces iba en pantalón corto, flipaba, porque se pueden imaginar que eran volúmenes muy importantes de facturas de millones de pesetas. Claro, yo decía, pero esto, no, está esperando y se lo va a llevar. Claro, ahora el contado ya es otra cosa. Todo se ha desvirtuado. Y el contado es, bueno, hombre, 15 días, 20, hombre, te lo pago. Es decir, bueno, contado, hombre, mándame la factura, ya te voy haciendo. Bien, asociado a ese pago de contado, solemos encajar el descuento por pronto pago. Ese descuento, a mi juicio, no debe de valorar solo el coste financiero. A veces es interesante. ¿Por qué? Claro, yo soy de los que priman la liquidez a la rentabilidad. Y me dirán, ¿y por qué? Pues voy a hacer una reflexión políticamente incorrecta. Las empresas no mueren por falta de rentabilidad a corto plazo. Mueren por falta de liquidez. La liquidez es un elemento esencial en cualquier empresa. Es algo que a mí me inculcaron desde el primer día, mejor por la trayectoria que he tenido en las diferentes empresas, pero entiendo que es absolutamente vital la gestión de la liquidez. Por eso, a veces, el sacrificar algo en una determinada operación comercial, sobre todo si tiene margen, puede ser interesante en aras de primar la liquidez. Tercero, el pagaré y el pagaré no a la orden. Hombre, está muy bien, es un reconocimiento de deuda, todos los recibimos y encantados. Los asumimos,
damos y gestionamos, pero tiene un inconveniente, ¿no? Le damos la iniciativa del pago al comprador. Y esta es otra manía de un servidor. Prefiero tener la iniciativa de cobro. Me dirán, a lo mejor no te sirve para nada, cierto, pero la iniciativa la tengo yo. Porque si tengo que esperar a que mi proveedor me mande el pagaré, me imagino que a todos, o por lo menos a algunos, les habrá pasado que es difícil, ¿no? Y serán como yo de los que van a buscarle. No tiene ningún problema, ya me acerco yo a buscarlo, ¿no? Porque es la forma de que efectivamente acotes el plazo en el que tengas el pagaré. El recibo anticipo de crédito, por contra, nos da la iniciativa de cobro. Es cierto que tiene menos garantía, obviamente es un reconocimiento de deuda de aquella manera, ¿no? El B2B de alguna manera plantea, hay la posibilidad de una devolución de un largo plazo, ¿no? Pero nos da la gestión ágil a nosotros de manejar esa operación. Y yo creo que es importante el tener la iniciativa siempre en la gestión, en cualquier ámbito de la empresa. No sé qué pensarán, pero creo que tener la iniciativa es importante. Y por último, el famoso confirming. Yo tuve la suerte, en esta vida, yo he tenido mucha suerte, he estado en muchos sitios muchas veces. Yo empecé, uno de los primeros días que me invitaron a una de estas ponencias, ¿no? En Madrid, coincidí con una persona que estaba trabajando con algo, que no sabía cómo se iba a llamar, pero que se acabó llamando Confirming. Era una empresa constructora nacional, muy grande, en la cual él tenía un problema, porque tenía muchas delegaciones y la gestión de pago para ellos era una gestión ingente de personal. Y aquel día comiendo, pues nos contó su proyecto y bueno, algunos aportamos alguna cosita, ¿no? Porque a mí me parecía sumamente interesante, porque efectivamente él lo que pretendía es que alguien, entre comillas, las entidades financieras, le hicieran el trabajo de gestión de pago. Y la idea era brillante, porque claro, la entidad financiera sí está implantada en todas partes, ¿no? Y además él le ofrecía a la entidad financiera un canal de comercial, ¿no? Un canal comercial, es decir, bueno, toda la gestión de cobro que tú hagas, puedes gestionarlo con mis proveedores, ¿no? Bien, aquel planteamiento inicial derivó un poco en el cual la compañía financiera, la empresa financiera, ¿no? Los bancos dijeron, hombre, pues efectivamente es un canal para que yo obtenga negocio. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues le voy a dar la posibilidad al cliente de que financie y anticipe el pago. Claro, lo siguiente que ha pasado es esto que digo yo aquí, ¿no? La tendencia al alargamiento del vencimiento. Me imagino que les ha pasado a todos, ¿no? La compañía, sobre todo las grandes, que me perdonen, pero es la realidad, ¿no? Te envían el pagaré, te envían el confirming para pago a 180 días. Pero eso sí, te envían el confirming dentro de los 60 días de plazo de pago. Claro, con lo cual están cumpliendo con su obligación de plazo de pago, porque tú tienes la posibilidad de cobrar dentro de los 60 días. Claro, es cierto que solamente tienes esa opción si anticipas el confirming. Y eso implica dos cosas. Uno, elevados costes, tanto de comisión por asumir el banco el riesgo de pago, como el tipo de interés, y más en estos momentos. Y luego, además, tiene otro inconveniente, y es que si tú no lo anticipas, ese confirming, no tienes garantizado el cobro. Solamente lo tienes garantizado si anticipas el confirming. Es decir, si asumes el coste asociado a esa operación. ¿Eso qué nos lleva? Bueno, pues a un planteamiento que se retroalimenta, porque ustedes estarán conmigo de acuerdo en que, claro, si yo tengo que vender con confirming, yo voy a anticipar el confirming, yo no voy a asumir el riesgo. ¿Y eso qué significa? Que intentaré trasladar el extracoste a mi cliente, lógicamente, ¿no? Yo tengo que cubrir mi margen más ese extracoste que me van a aplicar. ¿Vale? Bueno. Pero a veces los cobros se demoran. En muchos casos, los cobros se demoran por culpa nuestra. El cobro o la demora del cobro se produce por un defecto en la planificación de la negociación comercial. Aquí me voy a meter un poco con los comerciales, ¿no? Lo primero es la concentración exclusiva en los aspectos comerciales, como decía antes, de la operación, ¿no?
Vender es todo, no solo la operación comercial. Y en muchos casos nos falta información sobre la situación financiera del cliente. No preguntamos, queremos vender y solo vender, ¿no? Y por último, como les decía antes, la no fijación del medio de cobro adecuado, ¿no? Yo tengo que cerrar una operación en la cual establezca cuáles son todos los parámetros asociados a esa operación. Bien, ¿y qué hacemos, ¿no?, para evitar esas demoras en los cobros, ¿no? ¿Cómo evitarlas? Pues con lo que yo he llamado antes y llamo ahora la gestión activa del cobro a clientes. Como les decía antes, ese sistema de control y seguimiento de vencimientos en avance, yo tengo que anticiparme y ver cuáles son mis vencimientos y gestionar esos vencimientos en avance, por anticipado, y en el momento que se produce el retraso en la recepción del instrumento de cobro o en el pago, pues el inicio de las operaciones de reclamación o recobro, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos ese recobro de impagados, ¿no? ¿Qué acciones tenemos que emprender? Bueno, pues lo primero, hemos de hacer un análisis interno. ¿Qué ha pasado para que nuestro cliente se retrase en el pago o no nos pague? A lo mejor hay un defecto que no conocemos y que ha ocasionado nuestra transacción. Eso es lo primero. Si no es así, entonces, algo que digo yo que es la recuperación inmediata del impagado más los gastos ocasionados. Como os decía antes, no es nuestra culpa, pero sí hemos de asumirlo. ¿Y cómo? Bueno, pues aquí he remarcado lo de la gestión de recobro por vía telefónica y o directa. Estuve a punto de subrayar y directa. Es que yo soy muy antiguo. Si hay un problema, yo intento solucionarlo en avance, ya. Yo voy a preguntar cuál ha sido el problema. Por dos razones. Primera, porque seguramente existe un problema y a lo mejor se le puede encontrar una solución, que existe. Pero sobre todo, cuando uno llega al cliente a analizar un problema con él, lo que tiene muy claro es cuál es la situación del cliente, ¿no? La visión en casa del cliente es importantísima, siempre. Bien, y si no es posible, pues nos quedan dos opciones, ¿no? Lo primero, renegociar la deuda impagada, que a veces también se puede plantear, previa aportación de alguna garantía y, obviamente, la recuperación de los gastos ocasionados, ¿no? Y si no hay ninguna expectativa de cobro, que a veces, después de muchos intentos, esto sucede, bueno, pues no nos queda otra que comunicar el fallido del seguro de crédito o la reclamación judicial. Es el escenario menos deseable, pero a veces no queda más remedio. Bueno, pues ya vamos acabando. A modo de resumen, ¿qué diría de esto que les he intentado contar? Bueno, pues que, a mi juicio, en el escenario actual de incertidumbre empresarial y económica, existe o debe de existir una significativa preocupación, casi exclusiva, por la liquidez. Para mí, como acaban de oír, es un objetivo básico de cualquier gestión, ¿no? La gestión de la liquidez en cualquier empresa, pequeña, grande o mediana, da igual, ¿no? El modo de optimizar esa liquidez es a través de la gestión activa del cash management de los flujos de circulante de la empresa, ¿no? El control de los flujos es el que nos va a dar la gestión adecuada de esa liquidez. Esta gestión, como ya me han oído, requiere anticipación. Para mí es la palabra clave. Y además, una agilidad en el difícil proceso de toma de decisiones y de gestión. Y, lógicamente, una orientación clara hacia la gestión proactiva del riesgo y hacia el control y seguimiento de los cobros a clientes con el objetivo de evitar ese efecto nocivo que hemos señalado, que es la morosidad. Bueno, claro, ahora les toca a ustedes lo más difícil, que es estos pequeños consejos implantarlos en la realidad, en el día a día. Porque claro, estarán de acuerdo conmigo que en el momento que uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión. Muchas gracias.